Del despertar, página 65, como hemos dicho. La esencia del camino es el desapego, y el objetivo de aquellos que practican es liberarse de las apariencias. Se dice en los sutras, el desapego es iluminación porque niega las apariencias. La budeidad significa conciencia. Aquellos mortales cuyas mentes son conscientes alcanzan el camino de la iluminación y por ello son llamados Budas. Se dice en los sutras, aquellos que se liberan a sí mismos de toda apariencia son llamados Budas. El aspecto de la apariencia como no apariencia no puede apreciarse visualmente, sino que únicamente puede conocerse mediante la sabiduría. Cualquiera que escuche y crea esta enseñanza se embarcará en el gran vehículo y abandonará los tres reinos. Los tres reinos son codicia, odio e ignorancia. Abandonar los tres reinos significa regresar desde la codicia, el odio y la ignorancia a la moralidad, la meditación y la sabiduría. Dependen de los mortales y cualquiera capaz de reflexionar verá que la naturaleza de la codicia, el odio y la ignorancia es la naturaleza búdica. Más allá de codicia, odio e ignorancia, no hay sino la naturaleza búdica. Se dice en los sutras, los Budas solo se han convertido en Budas mientras vivían con los tres venenos y alimentándose del Dharma puro. Los tres venenos son codicia, odio e ignorancia. A mi juicio este texto es un poco más complicado que el anterior. Ahora empieza relativamente suave, después se complicará, pero es enormemente interesante. Ya empieza con una afirmación solemne. La esencia del camino es el desapego. Parece que suene a poco, ¿no? No ligarse a realidad alguna es la esencia del camino. El desapego equivale a no ligarse a lo que parecen ser las cosas. Por eso los sutras dicen que el desapego es iluminación. Porque niega las apariencias, niega las apariencias, niega lo que parece ser las cosas, lo que creemos que son. Una cosa es lo que parece ser el mundo de las cosas para nosotros, vivientes necesitados, y otra es lo que ahí es. La iluminación es comprender que lo que hay no es el mundo de cosas que a nosotros nos parece ser. Por tanto, la budeidad significa lucidez de conciencia. Aquellos cuyas mentes alcanzan ese grado de lucidez sobre la realidad de lo que parece ser, alcanzan el camino de la iluminación y son los llamados Budas. Los que se liberan a sí mismos de dar por reales las apariencias y incluso la apariencia de ellos mismos son los llamados Budas. Comprender las apariencias como no apariencias, es decir, como no reales, como ni sujetos ni objetos, no puede apreciarse solo visualmente, sino que precisa conocerse mediante la sabiduría, un tipo peculiar de comprensión que luego se dedicará a explicarlo. Cualquiera que escuche y dé fe a esta enseñanza se embarcará en la vía del gran vehículo y abandonará el reino de la codicia, es decir, el reino del deseo insaciable, del odio, que es la otra cara del deseo insaciable, y de la ignorancia, que es la resultante de ver las realidades desde el deseo insaciable y el odio que acompaña a lo que se opone a ese deseo. Abandonar los reinos del deseo, el odio y la ignorancia significa entrar en el reino de la moralidad, es decir, la no depredación desconsiderada, la meditación, es decir, la consideración atenta de toda realidad y como consecuencia entrar en el reino de la sabiduría, que es la comprensión de la realidad libre de las deformaciones que crea el deseo y el odio. Estos tres reinos, codicia, odio e ignorancia, dependen de nuestra condición mortal. Y esto, recordadlo porque tendrá muchas consecuencias.
son inseparables de nuestra condición de vivientes necesitados. Pero quien sea capaz de reflexionar verá que incluso la naturaleza de la codicia, el odio y la ignorancia es la naturaleza búdica. Nada hay frente a la naturaleza búdica. Nada hay detrás o más allá de la codicia, el odio y la ignorancia, sino es la naturaleza búdica, es decir, el vacío de lo que es. Los tres reinos son la naturaleza búdica. Los tres reinos son la naturaleza búdica. Y la naturaleza búdica son los tres reinos. Si no olvidamos nunca eso, las consecuencias son enormes. Esos tres reinos son los tres venenos. Pero los tres venenos no son otra cosa que el vacío de la naturaleza búdica. Por consiguiente, los budas solo se han convertido en budas mientras vivían en los tres venenos. Como si no, porque esos tres venenos son los compañeros de nuestra condición necesitada. Pero a la vez alimentándose de la enseñanza del Dharma puro, es decir, de la doctrina del Buda que dice que todo está vacío. El reino de los tres venenos es el reino de las formas. Y las formas no son otra cosa que el vacío. Fijaros esto, es muy fácil decir las formas son vacío y los vacíos son formas. Pero resulta que el mundo de las formas es el mundo que crean los tres venenos. Por eso el mundo de las formas, el mundo que vivimos como real, es un mundo de dolor, porque lo crean los tres venenos. El reino de los tres venenos es el reino de las formas. Y las formas no son otra cosa que el vacío. De igual forma que el vacío es el reino de las formas. Por tanto, estamos hablando que el vacío es el reino de los tres venenos. Los tres venenos es el reino del vacío. Por consiguiente, la vía solo puede hacerse en el reino de las formas. Porque el reino de las formas no es otra cosa que el vacío. Y es preciso advertir que el reino de las formas se presenta siempre en el reino de los tres venenos. De nuestra condición de vivientes necesitados por consiguiente, y por consiguiente desde el reino de los tres venenos, hemos de despertar a nuestra naturaleza búdica. No hay otro punto de partida posible, ni otro lugar desde donde realizarlo. El autor inicia efectivamente un nuevo sermón, el sermón que titula Del despertar, y lo hace, tal como decía ahora Mariano, con una sentencia solemne y contundente. La esencia del camino es el desapego, que es otra manera de afirmar que no hay camino sin desapego. El objetivo de quienes practican, prosigue Bodhidharma, es liberarse de las apariencias. Creo que debiéramos de prestar atención a este inicio del sermón y sobre todo al encadenamiento de sentencias, porque creo que no tiene desperdicio. Tras haber advertido en el primer tramo del libro que en el camino no hay nada que hacer, pareciera que, casi corrigiéndose a sí mismo, el autor volviese sobre sus pasos para rectificar y decirnos que en el fondo sí que hay algo que hacer, que el camino no es cierto que no posee un objetivo bien definido. Creo que es muy importante entender estos supuestos, insisto, vaivenes del autor, presentes de igual manera en otros textos espirituales y religiosos. Y lo es a fin de comprender cuál es la naturaleza de lo que él llama, Bodhidharma llama, el camino. Así pues, ¿se corrige Bodhidharma o es que el libro avanza y a medida que avanza también lo hacemos nosotros con él? ¿Acaso no pretende el autor destruir nuestras construcciones previas a fin de edificar sobre seguro, en un terreno nuevo? Y me da la impresión de que hasta ahora buena parte de los esfuerzos del autor, de Bodhidharma, se han centrado en destruir nuestro mundo de afanes ilusorios y voluntades esforzadas y egoístas, porque no se puede acceder al camino con una mochila tan cargada de todo. El camino exige en primer lugar ligereza, vaciamiento, y vaciamiento sobre todo de nuestras propias consideraciones sobre el camino y su naturaleza.
Así pues, una vez destruido dicho mundo ilusorio, nuestra consideración sobre el camino, entonces sí nos advierte el autor qué es lo que hay que hacer en el camino y cuál la práctica a seguir. La secuencia, por lo tanto, es esta. Primero, destruir tu mundo de falsas expectativas sobre lo que es el camino. Después sí, construir. Y es que el camino no es jamás llover, eso lo hemos dicho muchas veces, no es jamás llover sobre mojado. Por consiguiente, el camino no es cierto que no posea, insisto, un objetivo. Y ahora podemos afirmarlo. Por supuesto que lo tiene. Y no solo eso, el autor dice más aún. El camino es una práctica. Y la práctica es liberarse de las apariencias. Decir que el camino es una práctica, cuyo objetivo es liberarse de las apariencias, significa subrayar el aspecto operativo de... Yo he escrito aquí de toda doctrina, pero efectivamente no es una doctrina. De toda enseñanza, si queréis. Dicho de otro modo, el camino o te transforma de cuajo o es un fiasco. Y por eso mismo el autor habla en términos de camino, y no como quien presenta una doctrina o una filosofía o un sistema cerrado. Los conceptos, las formulaciones teóricas y demás no transforman, no pueden hacerlo, pero el camino sí, y esa es su vocación. Camino hace del caminante otro ser distinto. De otro modo, ¿para qué caminar? Porque la espiritualidad, no nos cansaremos de decirlo, no es para hacer bonito, ni una actividad de eso que algunos, perdonadme, cursis llaman ocio inteligente, ni por supuesto un oficio con el que ganarse la vida. De eso ya lo tenemos bastante experiencia. Los conceptos, las formulaciones teóricas pueden convencernos o no, pero jamás conmueven. Las cosas importantes del camino se descubren no por enseñanza ni por fe, sino por experiencia y humilde meditación. Se apoya Bodhidharma en la tradición escrituraria, en los sutras, para decir qué entiende por desapego. Dice, el desapego es iluminación porque niega las apariencias. El desapego es cobrar distancia respecto de todo. Y cobra distancia respecto de todo quien ha sabido despertar del sueño ilusorio que nos hace creer que las formas que veo son existentes por sí mismas, cuando en realidad no son sino meras apariencias. Evidentemente, creo yo, hemos de usar el término formas aquí en un sentido amplio. Formas son los objetos que veo, pero también son acciones y situaciones del vivir cotidiano y las consiguientes emociones y sentimientos que desprenden. En ese sentido, es tan vacío de forma un árbol como la rabia o la angustia que puedas sentir en momentos precisos. Ahora bien, dice el autor, ver lo aparente como no aparente, en realidad, es cosa de sabiduría, de sabios. Por consiguiente, diría yo, de años de experiencia, insisto, y humilde meditación. Así pues, lo que yo doy por real, existente en sí y por sí mismo, es en el fondo puro vacío, mera apariencia. Y por consiguiente también, vive y permanece desapegado quien ha comprendido la nada de todo, su vacío absoluto. Y sólo ese puede afirmar que es realmente libre, que permanece libre en toda circunstancia, ya llueva o haga sol, ya toque abrazar y amar a alguien, o bien, llegado el caso, alzar la voz e incluso golpear. En el hombre común, todo cuanto hace, siente y piensa, no depende jamás de él. El hombre común, que vive despierto pero ensoñando, es variable y dependiente siempre de sí mismo, de sus pulsiones y de la acción del medio. Ese vive zarandeado por el vaivén de su propia mente. Quien despierta del sueño de las apariencias se libera. Y al tanto porque el autor, y yo remarco, no habla de libertad, habla de liberación. Por supuesto, lo que hay tras el término apariencias que emplea Bodhidharma es amplísimo. No nos podemos entretener mucho en ello, aunque daría para mucho. Digamos tan solo que liberarse de las apariencias incluye también dejar de luchar por mostrar esto o aquello, por aparentar ser lo que no soy, por vivir pendiente del que dirán. De la abundancia del corazón da cuenta la palabra, pero dan cuenta sobre todo mis actos, nada más.
Esto nos lleva a afirmar que estar realmente despierto comporta haber destruido las contradicciones internas. Y desapegado, y esto se ha dicho ya al comentar otros pasajes anteriores, no significa en modo alguno desapasionado o desinteresado. Solo quien sabe que no hay forma alguna que perseguir o atrapar es capaz de apasionarse, y decir como un niño casi, sin temor a no obtener algo o a perderlo. A mi modo de ver, el sabio no es un ser frío y desencantado, distante y amargado, ya que ha realizado que todo es ilusorio y apariencial. Al contrario, el sabio es pura pasión pura. No es alguien a quien todo le da igual. Sabio es aquel que no escoge, sino que todo lo acoge. Esto saldrá varias veces. Dicho de otra forma, si para ti están bien el día y la noche, sol y luna, verano e invierno, has superado las contradicciones formales, las apariencias. Echarse al camino, implicarse en la búsqueda espiritual, comporta embarcarse en el gran vehículo, según afirma el autor, y abandonar los tres reinos. Evidentemente, la travesía puede realizarse a bordo no solo del gran vehículo del Mahayana budista al cual se refiere el autor, sino de cualquier vehículo que conduzca al objetivo final, librarse de las apariencias. Por lo tanto, no podemos hacer una lectura exclusivista del camino, como de cierto modo efectúa el autor, sino que se impone una visión mucho más amplia y universal. En definitiva, todo vehículo que conduzca al objetivo primordial es un gran vehículo. En ese sentido, podemos decir que si el gran vehículo del Mahayana, si no conduce a dicho objetivo, librarnos de las apariencias, deja de ser un gran vehículo para devenir un vehículo menor e inservible. En el camino, el nombre no hace a la cosa. Ni budismo, ni Vedanta, ni sufismo son solo nombres, formas, apariencias, de las cuales también hemos de librarnos. Sea como fuere, vamos acabando. Lo que el autor nos viene a decir es que el camino precisa de una guía de sabiduría, no un mapa, sino una brújula con la que orientarnos, puesto que así se transcurre en la alta espiritualidad, con la brújula de la intuición espiritual, más que con un mapa trillado que no permite desvío alguno. Las tradiciones religiosas y espirituales, en su mejor versión, nos ofrecen dicha brújula, indispensable para avanzar. Implicarse en el camino comporta además, dice, además de embarcarse en el gran vehículo, entendido, insisto, de una forma mucho más amplia, abandonar los tres reinos, que se refería al Mariano muy bien, a saber, codicia, odio e ignorancia. Tres reinos que son tres venenos, y tres reinos que poseen provincias poderosísimas. La principal provincia de la codicia es la envidia, la del odio, la violencia, la de la ignorancia, la insolencia. Lo que el insolente viene a decir es que lo que él desconoce en su ignorancia es menor e insignificante, no vale nada. Al igual que pasajes atrás, el autor fue entonces, y lo es ahora, taxativo al decir que los que se enfurecen se apartan del camino. Lo mismo hace ahora, con el codicioso, el que odia, el ignorante. Hay una ignorancia que es acicate en el camino, pero hay otra que te expulsa de él. Abandonar la codicia, el odio y la ignorancia comporta, según Bodhidharma, regresar a la moralidad, la meditación y la sabiduría. Creo que sería muy conveniente entender moralidad aquí no con mentalidad de censor, sino de una forma mucho más justa y liberadora. Para alguien del camino, la moralidad, lo que se debe hacer, no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, y menos aún descendida de los cielos mediante revelación, sino, si se me permite, de leyes que no tienen vuelta de hoja, leyes de vida, de luz, de evolución. Muy brevemente pongamos un par de ejemplos de dichas leyes de vida. Primero, si persigues el placer te encadenas al sufrimiento, y no hay vuelta de hoja. Pero ojo, no doy un paso más allá, solo hablo de perseguir el placer, no de matarlo, porque el placer en todas sus formas, que forma parte intrínseca de la vida, no es un monstruo ni un demonio al que debamos eliminar. Otro ejemplo, si persigues un fin, te encadenas, pero si todo cuanto realizas lo llevas a cabo como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. Creo que de ese seguramente
sino del todo en parte de esa moralidad habla el autor. Y ahora sí, ya para acabar, vale la pena detenerse en una última afirmación suculentísima del autor. Cualquiera capaz de reflexionar verá que la naturaleza de la codicia, el odio y la ignorancia es la naturaleza búdica. Y es que más allá de dichos venenos no hay más que la naturaleza búdica. Todo, lo mejor y lo peor, los venenos y sus antídotos, la naturaleza humana vulgar y la naturaleza búdica están aquí y no allá, en ti, en nosotros, mezcladas hasta el punto de no saber a veces dónde acaba una y comienza la otra. De ahí que podamos decir que la misma fuerza interior que nos eleva, mal conducida, es la misma que nos hunde en las tinieblas. Bien, página 65 abajo de todo. El gran vehículo es el más grande de los vehículos. Es el transporte de los bodhisattvas, que lo usan todos sin usarlo y que viajan todo el día sin viajar. Así es el vehículo de los bodhisattvas. Se dice en los sutras: el no vehículo es el vehículo de los budas. Cualquiera que comprenda que los 6 sentidos no son reales, que los 5 agregados son ficciones, que ninguno de ellos puede ser localizado en parte alguna del cuerpo, comprende el lenguaje de los budas. Se dice en los sutras: la cueva de los 5 agregados es el vestíbulo del Zen. La apertura del ojo de la mente es la puerta del gran vehículo. No puede ser más claro. El gran vehículo es el más grande de los vehículos porque es un vehículo que transporta a los bodhisattvas de las condiciones de esta vida, los 3 venenos, pero usándolo todo sin usarlo, actuando sin actuar, moviéndose todo el día sin moverse. Dicen los sutras que el vehículo de los bodhisattvas es un vehículo, no vehículo, es un camino, no camino. Esto hay que meterse mucho en la cabeza. Es un camino, no camino. No hay método de procedimiento que valga. Porque no hay nada que hacer especial. Nada que hacer especial. Es la actuación de la vida cotidiana, pero con una mente y un corazón diferentes. La diferencia consiste en ver la vaciedad de todo lo que damos por real, pero nada que hacer. Ningún método que aplicar. Quien sea capaz de comprender que los 6 sentidos, y fijaros cuáles son los 6 sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto y pensamiento. Obsérvese que el pensamiento es considerado como un perceptor, lo cual es muy sabio, porque en Occidente tendemos a hacer del pensamiento una cosa diferente de todo nuestro aparato perceptor. Pues no, es un elemento más del aparato perceptor. Pues esos 6 sentidos no son reales, no son entidades autónomas. Y quien se haga capaz de comprender que los 5 agregados, fijaros que las cosas son forma, sensación, percepción, impulso, es decir, instinto y conciencia, son ficción, porque ninguno de ellos puede ser localizado en parte alguna del cuerpo. Ese comprende el lenguaje de los budas. Nadie puede, la sensación no la puedes colocar en un lado, ni el pensamiento, aunque se pueda situar en el cerebro, pero no lo puedes objetivar. Los sentidos no son de nadie, son de la inmensidad de lo que es. El pensamiento también es como un perceptor que tampoco es de nadie. El que creo que es mi pensamiento es el pensamiento de la inmensidad de lo que es. Los agregados tampoco son de nadie, son las formas, las sensaciones, la percepción, el impulso y la conciencia del vacío. No pueden ser localizados en parte alguna del cuerpo, y el cuerpo no es ninguna entidad autónoma, es sólo una forma de lo que es, una forma del vacío, y el vacío es eso que está más allá de las posibilidades de nuestra lengua y que por consiguiente está vacío de toda posible categorización. A pesar de la condición de los sentidos y de los agregados,
Dicen los sutras que la cueva oscura de los 5 agregados, que damos por el núcleo de la entidad de nuestro ser, nuestro ego, aunque están vacíos, son el vestíbulo del Zen. Desde ahí se entra en Zen. No hay otro vestíbulo. Desde ese vestíbulo se abre la puerta, que es la apertura del ojo de la mente. El ojo de la mente es la puerta del gran vehículo. Por tanto, se parte de nuestra condición animal, tomada como real, porque es pensada como existencia autónoma, y desde esa cueva se accede, mediante el ojo de la mente, a la puerta del gran vehículo. Nuestra condición animal y las condicionantes que nos imponen para poder sobrevivir, que esta condición animal nos impone para poder sobrevivir, como tomarnos como alguien venido a este mundo, son con todas sus consecuencias, y la apertura de la lucidez de la mente es la puerta del gran vehículo. Dice Bodhidharma, el asunto no puede estar más claro. O sea, tenemos que, no está nada claro, tenemos que partir de la cueva, que es nuestra identidad, que no somos nosotros, pero que damos como nosotros, a la apertura del ojo de la mente. Y en la cueva está el pensamiento. ¿Qué es lo que está tan claro? Que hemos de partir de nuestros condicionantes. Los más radicales, como son los que nos imponen tener que darnos como reales. ¿Cómo sobreviviríamos si no como vivientes? ¿Cómo sobreviviríamos si no como vivientes necesitados, sino dándonos como reales? Y los más circunstanciales, como los que nos sitúan en el seno de una familia, una cultura, etc. Y que desde ahí hay que trabajar para que se produzca la apertura del ojo de la mente, es decir, la comprensión no de lo que creemos ser, sino de lo que somos. Habrá que aclarar qué entiende Bodhidharma por el ojo de la mente. Y lo veremos en el próximo apartado. Pero como veis, aquí ya hay una pista muy ambigua, y muy ambigua la expresión, porque puede ser más, no puede ser más clara, pero muy clara. Hay que partir de la cueva que nos constituye, que son los perceptores y el pensamiento, hasta llegar al ojo del despertar, que es mente. ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento y el ojo del despertar? Aquí está toda la cuestión. Pero hay que entrar en el vestíbulo al despertar, es la percepción y el pensamiento. El trabajar con la percepción y el pensamiento hasta conseguir el ojo del despertar. He de trabajar con mi pensamiento, con mi mente. El ojo del despertar ya no será mi mente. Lo veremos mejor a continuación. Ahora quieres decir después de la publicidad, No, es muy puñetero este señor. El gran vehículo es el más grande de los vehículos. Bueno, algo hemos dicho antes ya a propósito de esa expresión, el gran vehículo, y yo creo que hemos de recalcarlo, y la necesidad imperiosa que tenemos de hacer una lectura universal y no reduccionista, y menos aún exclusivista, como pudiese parecer o desprenderse de las expresiones de Bodhidharma, digo, de dicho término. Hemos de entender dicha expresión del autor en un doble contexto. En primer lugar, dentro del pulso existente entre distintas familias espirituales budistas por el legado búdico. Y también, en segundo lugar, ¿por qué no decirlo?, dentro del pensar de tantos y tantos hombres religiosos y espirituales que, por mucha altura que han cogido, a veces han considerado el suyo como el único y el mejor de los caminos posibles. Y en ese sentido, Bodhidharma, con toda su lucidez, parece tampoco no ser una excepción y no escapar de ello. Dicho lo dicho, efectivamente afirma el autor que el gran vehículo es el transporte del Bodhisattva, que es, recordémoslo, el ideal del Mahayana, aquel
que ha ligado su liberación a la de los demás seres, mientras que el Arhat, que ya salió en su momento, el ideal del budismo hinayana, el pequeño vehículo, se preocupa de sí mismo buscando su propia salvación. Ahora bien, si no hacemos, digo, esa lectura reduccionista y consideramos el gran vehículo como el vehículo que permite realizar la travesía espiritual, en ese caso, efectivamente, las cosas cambian y se simplifican bastante. Dice el autor que los bodhisattvas, el ideal del sabio, insisto, lo usa todo sin usarlo, viaja sin viajar. Este proceder ya ha sido descrito anteriormente en otros pasajes. No hay que extenderse mucho sobre ello, pero quizás insistir en algún punto. Es la acción de quien actúa desde la no acción. Y aquí resuena efectivamente el wu-wei de la sabiduría taoísta, tan cercano por otro lado. El sabio actúa como quien no hace nada, casi sin dejar huella. Y no porque haya renunciado a actuar, ya lo sabemos, sino porque lo hace, en lenguaje curviano, desde la desegocentración y la ausencia de ambición personal. Al mismo tiempo, y esto un poco en alguna anterior sesión ya lo insinuamos, al mismo tiempo hay que pensar también que históricamente el Zen ha ido de la mano de las artes marciales. Dijimos en la presentación que hizo María en la primera sesión que incluso Bodhidharma es reclamado como patrón del arte del Kung Fu. Y en muchas escuelas tradicionales, así como en casas del té, hoy mismo en Japón, puede verse su retrato presidiendo las estancias. En algunos casos incluso rindiéndole pleitesía, cosa que yo creo que él aceptaría de muy mal grado. Pero dicho esto, pues bien, dichas artes marciales nos han legado un saber y un sabor bien particular. Nos han enseñado una nueva lógica, a la que nosotros aquí no estábamos acostumbrados, hijos como somos de otras tradiciones y de otras cosmovisiones. Esas artes marciales ligadas al Zen se sustentan justamente sobre el principio paradójico, según el cual uno usa el poder y la fuerza del enemigo para escapar de él. Eso es otra forma de hacer nada, o de hacer sin hacer, o de viajar sin viajar, que dice el autor. Afirma Bodhidharma que el vehículo de los bodhisattvas es un no vehículo, es decir, el medio de transporte con el que realizamos el viaje espiritual carece de forma, lo cual significa que es adaptable a toda circunstancia, que no supone un impedimento al propio camino, como a veces hemos visto y vemos tan a menudo. Afirmar que se trata de un no vehículo es subrayar que lo importante es el objetivo final de la liberación de las apariencias antes aludido, y más aún descubrir la propia naturaleza, que ha sido el leitmotiv hasta ahora en los sermones anteriores. Ese es el verdadero objetivo del camino y no el vehículo a través del cual se consigue dicho objetivo. Y da un paso más el autor, afirmando la irrealidad, ya lo mencionó Mariel, de los sentidos, a los que efectivamente muy bien la tradición Zen añade el pensamiento, así como los 5 agregados. Comprender eso, dice, es hablar el lenguaje de los Budas, una bellísima expresión. Los hombres hablan o hablamos el lenguaje de los hombres, que dan o que damos por reales lo que perciben nuestros sentidos, y por consiguiente damos por reales los sentidos. Los Budas hablan el lenguaje de los Budas. El lenguaje sufí, ahora me venía a la cabeza al redactar esto, diríamos que los Budas hablarían el lenguaje de los pájaros. Es decir, el lenguaje de aquellos que se han liberado de las apariencias formales y por consiguiente también de los vehículos que permiten captar dichas formas, los sentidos. Concluye Bodhidharma con otra muy bella expresión, la apertura del ojo de la mente, que es la puerta del gran vehículo. La mente apaciguada, serena, desegocentrada, vaciada de formas, libre de la codicia, el odio y la ignorancia, es una mente que ve. Es una mente que ve. La mente del Buda posee ojos, y más incisivos y de mirada más penetrante que los ojos de los sentidos, o el sentido de la vista. Abrir el ojo de la mente, sufíes hablarían del ojo del corazón, el órgano intelectivo por antonomasia, es abrirse a la intuición, guía poderosísima en el camino. Abrir el ojo de la mente, insisto, es abrirse a la intuición,
guía poderosísima del camino. Ojo de la mente que tiene que ver más con el olfato que con la propia vista. Esa es la verdadera guía interior del camino. Ese es el maestro más fiable en la senda espiritual. Ver con el ojo de la mente es seguir la senda de la razón, de la que se nos habló en la primera línea de este libro, si lo recordáis. Muchas sendas conducen al camino, pero básicamente solo existen dos: razón y práctica. La senda de la razón es la senda de quien toma por guía el ojo de la mente, que es aquel que sabe sin tener que hacer, que no necesita meter los dedos en el enchufe para saber que le dará un calambre, que viaja sin viajar, que sabe que se siente el otro, cómo se siente el otro, sin tener que haber pasado por aquello. Guiarse mediante el ojo abierto de la mente, que es la pura e inmediata intuición, es recorrer buena parte de la senda sin tener que andar todos los vericuetos del camino, que se conocen aun sin haberlos recorrido. Dicho de forma más llana, quien se guía mediante el ojo de la mente es quien no necesita tropezar dos veces en la misma piedra para aprender la lección. Al medio de la página 67. No pensar en nada es zen. Una vez que se sabe, caminar, estar de pie, sentarse o estirarse, todo lo que se haga es zen. Saber que la mente es vacío es ver al Buda. Los Budas de las 10 direcciones no tienen mente. Ver la no mente es ver al Buda. Renunciar a uno mismo sin pesar es la caridad más grande. Trascender movimiento e inmovilidad es la mayor de las meditaciones. Los mortales no dejan de moverse y los arhats permanecen inmóviles. Pero la más elevada de las meditaciones trasciende tanto la de los mortales como la de los arhats. Aquellos que alcanzan dicha comprensión se liberan a sí mismos de todas las apariencias sin esfuerzo y curan cualquier enfermedad sin tratamiento. Tal es el poder del gran Zen. Usar la mente para buscar la realidad es ignorancia. No usar la mente para buscar la realidad es conocimiento. Liberarse uno mismo de las palabras es liberación. Permanecer sin mácula de polvo de sensación es permanecer en el Dharma. Trascender vida y muerte es abandonar el hogar. No sufrir otra existencia es alcanzar el camino. No crear ignorancia es iluminación. No aferrarse a la ignorancia es sabiduría. La no aflicción es el nirvana. Y la no apariencia de la mente es la otra orilla. El texto es una serie de sentencias que habrá que explicarlas casi una a una y quizá tendré que extender un poco más. La primera afirmación ya es chocante, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes. Hemos visto antes que en el vestíbulo hay que llegar con los sentidos y con el pensamiento hasta despertar al ojo de la mente. Dice, no pensar en nada externo. ¿Cómo se comprende esta afirmación? Después de haber sostenido que la apertura de la mente es la puerta del gran vehículo y que hay que llegar a la apertura de la mente, del ojo de la mente, con el pensamiento. Si desde la cuerda de los agregados hay que llegar a la apertura del ojo de la mente, ¿qué se entiende ahora por no pensar y por mente? Aquí está toda la cuestión. No pensar es alejarse de utilizar la mente, mi mente, con el convencimiento que la mente, mi mente, puede llevarme al despertar. Ningún uso de las facultades de quien se da por real puede conducir al despertar. Ninguna facultad, tampoco las sensitivas, tampoco el sentir.
la mente de quien cree ser alguien que pensando puede llegar al despertar, debe callar. ¿Por qué? Porque los budas de las 10 direcciones no tienen mente. Al que ha dejado ir. ¿No tienen mente y deben llegar a la apertura del ojo de la mente? ¿Qué quiere decir que no tienen mente? La mente de los budas ya no es la mente del ego, ya no es mi mente. En ese sentido, no tienen mente. La mente de los budas es la inmensidad de la mente, con mayúscula, puesta al servicio del ego. La mente de los budas es la mente, con mayúscula. Ese vacío que es como mente, con mayúscula. Por consiguiente, ver la no mente es ver al Buda. Ver que aquí no hay mi mente es ver la mente, el Buda. Es decir, llegar a comprender que aquí en mí no hay otra mente que la mente absoluta es ver al Buda. Pero no debe olvidarse de que partimos de la cueva de los agregados, entre los cuales está el pensamiento. Ese es el vestíbulo del camino. Hemos de partir también del pensamiento, usándolo hasta poder llegar a la puerta del gran vehículo que es despertar el ojo de la mente. Pero el ojo de la mente ya no es el ojo de mi mente, sino el ojo que ve, porque no soy yo, porque no tengo mente, sino que doy por mi mente, sino que lo que doy por mi mente es una pura ficción, porque lo que hay es ese vacío absoluto que es como mente. O sea, yo utilizo mi mente hasta la puerta del ojo de la mente con mayúscula. El despertar del ojo de la mente es la liberación. Pero entonces ya no tengo mente. La mente absoluta hace el papel en mi mente. Por eso decía Jesús, no os preocupéis, el Padre cuidará de vosotros. Mientras yo trabajo con mi mente, trabajo desde los 3 venenos. Cuando me di cuenta que en mi mente es la mente, ya la mente que hay aquí no trabaja desde los 3 venenos. Esto es la budeidad. Este vacío absoluto, que es como mente, es el que hace el papel de mi mente al servicio de mi cuerpo. Pero en mi pretendida individualidad no hay mente alguna que no sea la mente. De ahí que ver la no mente sea la budeidad. Es fantástico. Una vez se ha comprendido que no tengo mi mente y que mi mente no es el instrumento del camino, porque no llega más allá del vestíbulo, pero tiene que conducirme hasta la puerta, entonces no pensar con esa mi mente es zen. Antes no. Entonces todo lo que haga, sea estar en pie o sentado o estirado, es zen. Pero la mente del vestíbulo, mi mente, debe conducirme a la puerta en la que ella desaparece para que despierte la mente. Desde estas consideraciones se comprende la afirmación de Bodhidharma. Renunciar a uno mismo sin pesar es la caridad más grande. Sin pesar y sin pensar. Cuando se comprende que nada en mí es real, se renuncia a uno mismo sin pensar. Cuando ya no hay nada que renunciar, desaparece toda egocentración. El ego ya no es soporte de ningún interés. Alguien que ha perdido al ego como soporte, todo su ser es caridad. Y es caridad sin tener que tomar la decisión de serlo, sin pensar. No hay nadie que pueda decidir nada. Podríamos decir que, entonces, la unidad actúa desde la unidad para la unidad. Eso es la caridad sin pensar. Eso es budeidad.
Quien renuncia a sí mismo sin pensar, sin tener que renunciar porque sabe que no hay nadie a quien renunciar, todo él es caridad. Ese estado de conciencia es la caridad más grande. Pero ese iluminado, que porque ya no es caridad completa, porque no es caridad completa, no se quedará quieto gozando de su libertad. Se dedicará a despertar a sus hermanos. Eso es ser bodhisattva. El bodhisattva aclara, y bodhidharma aclara estas nociones. Los que son simples mortales, porque se creen ser alguien venido a este mundo, no dejan de moverse, porque siempre están persiguiendo algo, siempre andan detrás de sus expectativas. Los arhats, los iluminados, permanecen inmóviles. Pero la comprensión más elevada, el gran vehículo, trasciende tanto la postura de los mortales como los arhats. Los que logran esta comprensión están libres de sí mismos y de todas las formas que el ego construye y da por reales, y hacen estas cosas sin esfuerzo alguno, porque han comprendido la vaciedad de todo. Esos libres de sí mismos y del mundo de las apariencias curan cualquier enfermedad, es decir, curan la enfermedad de los 3 venenos, sin tratamiento, sin métodos ni procedimientos, de mente a mente. Si no hay ojo despierto, no se le puede conducir al ojo despierto, al despertar. Sin embargo, el maestro deberá conducir al discípulo caminando por el vestíbulo, que es el pensamiento, la mente que todavía es mi mente, hasta llevarlo a la puerta, que es la puerta del ojo de la mente, que ya no es mi mente. Eso es lo que está haciendo Bodhidharma con este texto. ¿Qué está haciendo si no? Usar la mente para buscar la realidad es ignorancia. Usar mi mente para buscar la realidad es ignorancia. Si no usa su mente para buscar la realidad como otra de su mente, es ignorancia. Porque es darse por real y dar por real la dualidad. Por el contrario, no usar la mente que considero que es mi mente para buscar la realidad, que se sabe que no es otra de mí, eso es conocimiento. Liberarse uno de las palabras es liberación. Hasta que no se comprende que la liberación es liberarse de la dictadura que imponen las palabras, es considerar como real lo que nombran. Y no hay liberación. Cuando uno se libera del criterio de calidad, de realidad que imponen las palabras, que no dan por real más que lo que pueden objetivar, se libera incluso de sí mismo. Por ello es justa la afirmación: liberarse uno mismo de las palabras es liberación. Permanecer sin mácula, dice, sin mácula de polvo de sensación, es para permanecer en el Dharma. Otra afirmación que hay que aclarar. La frase no puede significar que nos encerremos en una habitación oscura por el resto de nuestros días. Significa tener sensaciones como si no se tuvieran. ¿Cómo es posible eso? No ando por reales en el sentido de cualidades propias de seres autónomos, los datos de las sensaciones. Lo que sensamos no es propio de sujetos o objetos. Lo que sensamos son las formas del vacío. Y entre las formas del vacío y el vacío no hay dualidad ninguna. Cuando sentimos de esa forma, la sensación no deja polvo ninguno. El polvo es tomar las cualidades de lo que sensamos como cualidades de algo. La otra gran afirmación de Bodhidharma. Cada afirmación es como para meditarla días. Trascender vida y muerte es abandonar el hogar.
Quien se sitúa más allá de la vida y de la muerte ha abandonado el hogar del ego y reside en un no lugar, porque ya no tiene hogar, que es la conciencia de ego, que es su residencia, su punto de referencia. Entonces se convierte en nadie en ningún lugar. Ese ni nace ni muere, porque es nadie en ningún lugar. Y solo nace ni muere quienes son alguien en algún lugar. No sufrir otra existencia es alcanzar el camino. Otra sentencia. Quien se pasa la vida transitando de expectativas en expectativas es como si transitara de una existencia a otra. Ese es un mortal condenado a transmigrar hasta el último de sus días. Por el contrario, quien conoce su realidad vacía, la realidad vacía de todo, ya no transita de existencia en existencia, de expectativas en expectativas, porque no hay nadie que transite, ni hay nada por donde transitar. Ese ha alcanzado el camino. No crear ignorancia es iluminación. Otra sentencia. Quien no crea en otros la conciencia de ser alguien es un iluminado. No aferrarse uno mismo a nada y soltar las manos de otros que se aferran, eso es sabiduría. La sabiduría no es aferrarse a nada, no agarrarse a nada, ni personas, ni cosas materiales, ni afirmaciones espirituales. Otra sentencia. La no aflicción es nirvana. La no aflicción no significa que no pueda haber condiciones personales y colectivas adversas y que causan sufrimiento. Vivimos en los tres venenos. La no aflicción es recibir todas esas contrariedades no habiendo nadie en casa, ni nadie ni nada fuera de casa. Ni hay nadie en casa, ni nadie ni nada fuera de casa. Si no hay nadie en casa, ni nadie ni nada fuera de casa, la aflicción es una no aflicción. La aflicción, no aflicción, es el nirvana. La no apariencia de la mente es la otra orilla. Otra sentencia. Cuando ya ni me aparece mi mente como mi mente, sino como la mente, es ya la otra orilla. Cuando mi mente ya no es mi mente, ya no hay nadie en casa. Si no hay nadie en casa, no hay nadie ni nada en ninguna parte. Esa es la otra orilla. Afirmaciones contundentes una detrás de otra que van diciendo siempre lo mismo. No pensar en nada es zen. En efecto, Bodhidharma, hombre paradójico como todo espiritual, seguramente no pasaría a un tribunal de doctorado, pero me da a mí que eso le traería un poco al pairo, que le importaría bien poco. Hombre paradójico sí, pero seguramente jamás contradictorio. Lo digo por esta serie de secuencias y sobre todo de sentencias y sobre todo por la primera. No pensar en nada es zen. Efectivamente, tal como decía el Mariano, viniendo de donde venimos. Digo hombre paradójico, pero jamás contradictorio. Pues que ¿acaso no es paradójico también Jesús? ¿O no lo es Rumi? Pero insisto, jamás contradictorios. Yo había subrayado 4 sentencias, efectivamente, 4 afirmaciones relevantes, creo que el Mariano ha entresacado alguna otra más, de este pasaje. Sentencias dichas con toda rotundidad y sin ambajes. La primera es la que abre el pasaje: no pensar en nada es zen. La expresión es bellísima. Sin embargo, hoy, y esto creo que hay que recordarlo también, hoy que asistimos a una atroz vulgarización de esa palabra, de la palabra zen, en ámbitos como el de la publicidad o del marketing, uno tiene un cierto rubor a la hora de utilizarla.
No sé si recuerdan la publicidad de ese coche que anunciaban como coche zen, porque funcionaba sin tener que pensar demasiado en cómo utilizar el coche. O cuando hay quien aparece por televisión afirmando que salió muy zen de según qué rodaje cinematográfico, pues efectivamente uno se siente un poco, insisto, mal al tener que comentar. Insisto, esta por otro lado bellísima expresión que además resume, a mi modo de ver, el verdadero espíritu del zen, eso que, como a mí me gusta decir, su sabor. No pensar es zen. Vamos a ella pues. Zen es vivir. Zen es la vida descomplicada. Y la vida no se piensa, se vive. Al igual, valga la expresión, que el amor tampoco no se piensa, sino que, si sirve, se ama. Pensar la vida no es zen. Y explicar el zen, por consiguiente, no es zen tampoco. Pero efectivamente estamos aquí, humildes comentadores, alguno más humilde que otro, pero estamos aquí, digo, para tratar de explicar algo sobre el zen y sobre este texto fundamental del zen, aunque sea por vía discursiva. Por eso, cuando el zen ha de ser explicado, como es nuestro caso aquí, ha de ser explicado dinámicamente y no de forma estática, como si fuese un sistema filosófico o una doctrina cerrados. Así, a ver si se entiende, así he de decir que cuando yo levanto mi brazo, así, o muevo mi cuerpo de esta manera, o miro de este modo, allí está el zen, en todo eso. Y eso es zen, ya sea estar estirado, sentarse, todo lo que se haga. Eso es zen. Pero cuando afirmo que levanto mi brazo, cuando afirmo que muevo mi cuerpo o que miro, el zen ya no está más allí. Eso ya no es zen. Nuevamente, la vida se vive. Cuando la describo, clasifico, la pienso o la teorizo, eso no es la vida estrictamente. Y entender esto, realizarlo, es capital para comprender de qué hablamos cuando hablamos de eso que tenemos entre manos. Dicha afirmación, no pensar es zen, guarda una estrecha relación con la actitud desapegada descrita anteriormente. Permanece desapegado quien no piensa. Entiéndase, quien no piensa. Permanece desapegado quien no piensa. A la luz de esta expresión podemos entender, digo, mejor el desapego que presupone un estado de entera y completa disposición a todo. Estar desapegado es dejarse llevar por la vida. Desapego es un estado de adaptabilidad fluida a todas las circunstancias, apegado a nada, experimentándolo todo. Una vez más, el sabio lo acoge todo, no escoge nada, y escogemos desde el pensamiento. Cuando se ha visto, caminar, estar de pie, sentarse, estirarse, todo, es decir, vivir es zen. El zen pues no es un añadido a la vida, el zen es vivir. El zen no es una filosofía para entender la vida, superpuesta a esta. No, el zen es la vida. Los maestros zen, que fueron en muchos casos grandes artistas de la pintura o de la caligrafía, son auténticos genios, como si fuesen genios artistas. Y ya se sabe que la genialidad simplifica, mientras que la mediocridad complica las cosas. En ese sentido, conviene sospechar casi siempre de lo oscuro y alambicado. No pensar es zen. No se puede decir más con tan poco. Y esa es justamente, fijaos, la mejor definición de la poesía. No se puede decir más con tan poco. Por lo tanto, Bodhidharma seguramente no es Maulana Rumi, pero tiene mucho también de poeta. El zen tiene mucho de la sencillez de lo cotidiano, y es un canto a lo corriente, a lo sencillo. Quienes piensen que lo espiritual tiene que ver con lo extraordinario, lo exótico, lo maravilloso, lo milagroso, corren el peligro de extraviarse. Estos días leyendo, a propósito de todo esto, y leyendo también poesía zen, leía un pequeño verso, el poeta me perdonará por el nombre, por la pronunciación, Chuan Te Lung, imagínate tú, que decía:
poder milagroso y maravillosa actividad. Sacar agua, cortar leña. Por tanto, no pensar, eso es Zen. La segunda afirmación que yo destacaba, renunciar a sí mismo, que es la segunda afirmación, dice, es la caridad más grande. Lo ha remarcado muy bien María. Sí, pero renunciar a sí mismo sin pesar, sin pensar, decía él. Renunciar a sí mismo con pesar no vale nada. Renunciar a sí mismo con pesar no vale nada. Y fardando no te digo nada. No vale nada. Esto, como algunos saben, seguramente tiene mucho de sabor a dervichismo malamatí. El sabio apenas deja huella cuando camina. Al sabio no se le nota nada, casi nada. Por consiguiente, se trata de renunciar sin pesar, que es lo mismo que decir que renuncia sin darse importancia. Sí, pero ¿qué significa renunciar a sí mismo? Seguramente se trata de todo eso que tenemos presente y que nos puede resultar evidente, y de todo aquello también que no resulta tan evidente. Renunciar a sí mismo es renunciar a la propia imagen, a querer ser alguien, a luchar por imponerse, es renunciar a cualquier ambición personal, a todo proyecto, a firmar las obras, etcétera. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero aún así, todo ello es poco. Y en ello se percibe aún una sutil fragancia de autocomplacencia y de un cierto resabio de egoísmo. Renunciar a sí mismo es, sobre todo, renunciar a querer renunciar a sí mismo. La tercera afirmación que yo destacaba, me salen más cortas que las del Mariano, pero la tercera afirmación dice, trascender movimiento e inmovilidad es la mayor de las meditaciones. Los mortales van de aquí para allá, vamos de aquí para allá, sin freno alguno, inmersos en la acción por la acción, mientras que los arhats, esos ahí apartados, esos renunciantes al mundo que persiguen la iluminación, permanecen varados en la inmovilidad. El modelo que propone Bodhidharma, muy afín por otro lado también, insisto, al ideal sufí, consiste en trascender ambas, movilidad e inmovilidad. El sabio permanece inmóvil cuando actúa, en medio del fragor cotidiano, y actúa sin cesar, cara a la pared, en el silencio de la meditación. El sabio está en el mundo sin ser del mundo, el sabio reside en el mundo, pero el mundo no ha penetrado en él. La cuarta y última afirmación dice, yo he destacado cuatro, usar la mente para buscar la realidad es ignorancia. No es extraño, a tenor de lo visto hasta ahora, que el autor afirme esto. La mente se enzarza con las palabras. Tantas veces somos testimonio de esto, que nos enredamos con las palabras, que vale poco decir nada. Liberarse a uno mismo de las palabras es liberación. Conviene, ya lo he dicho antes, darse cuenta que Bodhidharma, yo diría, al igual que los sabios sufíes y otros, no habla de libertad en el sentido abstracto y estático de la palabra, sino de liberación, que comporta camino, que comporta transformación. No pensar, porque cuando empiezas a pensar dejas de comprender. No enzarzarte en las palabras, porque cuando lo haces la vida se te escapa. Lo hemos dicho reiteradamente en seminarios y en fin, en infinidad de ocasiones. Y espero que no se tome como mera poesía. La palabra agua no quita la sed, del mismo modo que la palabra vino no emborracha. En ese sentido se comprende que haya quien hable del vino pero no esté borracho. Sea como fuere, el sabio sabe más de silencios que de palabras. O mejor aún, para ser un poco más preciso, sabe de silencios y como sabe de silencios, sus palabras brotan de esos silencios. Y por eso son tan contundentes como las palabras de Bodhidharma que comentamos. La palabra del sabio, a diferencia de la palabra del filósofo, en fin, no ensucia, sabe a silencio.
el otro día nos lo pregunté, entonces ¿por qué hablan tanto? ¿Por qué los místicos hablan de tanto? Bueno, la boca da cuenta del corazón rebosante, la palabra da cuenta del corazón rebosante. El sabio, sí pues, no usa la mente para buscar la realidad y por consiguiente no se enzarzan las palabras. No hay filósofos zen, pero sí calígrafos o pintores y poetas y diríais sacadores de agua y cortadores de leña. Incluso hay guerreros, maestros en las artes marciales, pero no filósofos. Todo esto trae a la memoria aquel pasaje del Tao Te Ching que dice: el sabio cuando alcanza algún mérito no lo pregona, y porque no lo pregona, por eso mismo no lo pierde. La vida se nos escapa a través de tantas y tantas y tantas y tantas palabras. Hay algunas afirmaciones más. Yo había sacado 4, pero Mariano ya ha dado cuenta de ellas, por lo tanto hace repetir. ¿Aquí vamos? No sé si nos da tiempo. 10 minutos. ¿Otro más o una pregunta? Si hay preguntas, pues quedan 10 minutos, a menos de que hagamos prórroga, no nos daría tiempo de uno más. Jo el proper el tinc molt breu, Maria. El meu següent és molt breu, molt breu. Ja se m'hi va acabant la gasolina. Sí, bueno, yo también lo tengo. ¿Hay preguntas? Sí, yo voy a hacer una pregunta. Era sobre las formulaciones estas tan concisas y paradójicas, ¿no? Y muchas de estas afirmaciones se plantean como referidas a acciones. Actúa, no cuestiones, hacer, no hacer, renunciar sin pesar y pensar, son muchos verbos, mucha acción. Pero pensándolas mejor, parece como que hay implícita una comprensión en estas acciones, una comprensión previa que igual la cuestión está nuclear. Conoce tu propia naturaleza de Buda. Y si la cuestión en el fondo es, aunque se presente en forma de acción, en forma dinámica, la cuestión nuclear sea la comprensión. Evidentemente que siempre es crear la comprensión no con, como decía antes, con mi mente, sino con la mente. Todas estas paradojas son como koans. Estas frases son como koans, que tú tienes que trabajar desde el vestíbulo hasta que se te abra. Si son tan acción, yo ya no sé, no estaría tan seguro. Algunos son acción, otros simplemente son paradojas para que trabajes desde el vestíbulo y se te abra. Yo creo que un texto como este evidentemente no es filosofía, no es sentido, porque la filosofía se hace en una interpretación de la realidad, pero es un texto teórico en el sentido de que te pone tu mente a parir hasta que puedas saltar a salir del vestíbulo y entrar en el otro, en el ojo de la mente, que es el despertar, ¿no? Por tanto, estamos dentro de fenómenos básicamente de conocimiento entendidos en un sentido amplio. El conocimiento en el camino espiritual no es solo es mente, pero es mente y corazón, no puede ir nunca separado. La separación está en relación a la acción y la necesidad. Cuando no hay acción y necesidad, yo pienso con mi cabeza y con mis tripas. Pero todo está planteado de cara al conocimiento, en ese sentido amplio. Si es que se puede decir que el Zen es un método, es un procedimiento, es una perspectiva, es trabajar desde la mente, una mente peculiar, que comprende a todo el ser, ¿no? Pero es trabajar intensamente desde la mente. Es verdad lo que ha dicho Jalil, que es vivir la vida, dejarse vivir, etcétera, etcétera. Eso, pero no hay que olvidarse de afirmaciones como aquella que la iluminación no llega nada más que al que
le caen las gotas de sudor desde la nariz. Y que por tanto las gotas de sudor no caen del esfuerzo que hace con todas sus facultades desde el vestíbulo para salir del vestíbulo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que no es la alambicación de los conceptos en cuanto a un sistema de interpretación de la realidad. Pero no sé si hay muchos filósofos con una alambicación de conceptos como estos señores. ¿Qué quiero decir con esto? Que requieren un esfuerzo de la mente tremendo. Primero de mi mente, para poder pasar a otro tipo de mente. Y esta es la cuestión. La cuestión es, como todo en el camino espiritual, es un equilibrio entre el máximo esfuerzo, la máxima relajación, la máxima entrega con todas tus facultades y la plena confianza sabiendo que no depende en absoluto de eso y que por lo tanto tan importante es sacar agua como estrujarse la mente para salir del vestíbulo. Todo depende con la actitud de mente que lo hagas. Si es una actitud de mi mente, sacar agua obstaculiza tanto como la filosofía más abstrusa. Y si no es desde mi mente, estrujarse la cabeza con este texto y otros por el estilo, porque todos los maestros son igual de facilones, pues es sacar agua. No sé si es que bueno, antes ha salido también, es paradójico. Ahora intentaba buscar un pequeño fragmento que no sé si lo hemos leído ya o bien en algún pasaje posterior, en el cual este hombre viene a decirnos tal, y al fin de conocer tu naturaleza tal, esto, descubrir tu budidad sin esfuerzo, como si efectivamente eso se hiciese sin esfuerzo. Sí, pero cuando ya no estás en tu mente. Sí. Quiero decir con ello que es un texto absolutamente paradójico desde el primer momento hasta ahora, que habla de un esfuerzo que es no esfuerzo, que habla de un vehículo que no es vehículo, que habla de un hacer que no hacer, que habla efectivamente de que hay que estrujarse la mente hasta el final y te dice que no pensar es zen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se mueven entre esas paradojas que yo creo que no están exentas en otros sistemas o en otras personas, o en otros caminos o en otras tradiciones. Respecto a eso que decía la Billy, hombre, empezaba el libro hablando de la esencia del camino, y ya en su momento lo dijimos. Es decir, hablar del camino implica hablar de algo que es dinámico, no habla de conceptos estáticos jamás, y la comprensión de él y la visión de él es una comprensión dinámica, que no queda archivada como si nada más ocurriese en uno, que es una comprensión que lleva forzosamente a una acción determinada, que implica este dinamismo. No habla jamás en términos estáticos, constantemente está hablando del camino, y esa metáfora, que es bellísima por otro lado, lo que fundamentalmente remite es a la idea de dinamismo, de acción, efectivamente, de acción, pero una acción, como él mismo se va corrigiendo, una acción muy particular, pero no hay nada estático en él. Por tanto, es un conocimiento que es un conocimiento, como dicen algunos, operativo. Operativo significa que es útil. Y ahora nos diría, ya, pero la espiritualidad no sirve para nada, que ya lo sabemos, hombre, pero es útil, no es para hacer bonito. No, es un zapatazo en la cabeza lo que da constantemente. Por tanto, es útil que te muevas, que cuestiones, etcétera. Y en ese sentido, si lo tomamos así, pues efectivamente es dinámico y incita digamos, a la acción. No es un conocimiento sin más, no es estático. Por eso decía antes que no habla de libertad,
no habla de conceptos abstractos, habla de liberación, habla de liberarse, de liberación, habla de, si sirve la expresión, de proceso. Y ya sabemos que no hay ningún proceso en la espiritualidad, de acuerdo, de transformación, como quiera decirse. Y efectivamente no es un filósofo, sí, no es un filósofo, pero vaya lo que, como hace el Magín, que se diría, ¿eh? Vaya como utiliza el Magín. Puc dir 10 segons? No, lo que queríamos decir seguramente el otro día es que nada, ni incluso seguro estos comentarios, se hacen desde la arrogancia de ofrecer algo cerrado, porque no se posee la verdad, no se posee la verdad como algo ahí formal que uno pueda acceder y poseer y lanzarte encima. No, la verdad estrictamente no se posee. Se posee en todo caso ideas, razones, juicios, etcétera, etcétera, que además nos empecinamos todos en ellos. No, estrictamente, seguramente, la verdad, igual que la belleza, no se poseen. Es un juego de palabras. La belleza y la verdad te poseen, en todo caso. Y cuando te poseen, por decirlo así, como seguramente posee la verdad a un sabio de esta naturaleza, no impone nada. No habla desde el sistema cerrado, no habla desde el exclusivismo, no habla. Él ha sido poseído por la verdad. Y de eso da cuenta, cuando habla, pero estrictamente no se posee la verdad, se posee una razón, se posee un pensamiento, pero la verdad o la belleza, como al artista, le han poseído. Y hay una razón para no poseer la verdad, y es que la verdad es vacía. Es vacía, no es nada que puedas conceptualizar, nada que puedas objetivar, nada que puedas coger, nada que puedas formular, es vacía. ¿Y quién puede cogerla vacía?